Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A continuación, presentamos la lección número 13. Cristo en el crisol. Tópicos del estudio. Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta, ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina, tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta, ¿sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que, como escribió C.S. Lewis, valía la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? Para nosotros. Mientras Dios está en el cielo, sentado en su trono. No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Las Escrituras nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús. No obstante, algunos versículos nos dan una vislumbre de esas circunstancias y la clase de mundo en el que participó el Salvador. Al elegir hacerse hombre, Jesús tuvo la opción de escoger el entorno en el que nacería. Su familia no merecía un lugar especial en el mesón. Sin embargo, sus padres eran pobres. Siendo aún un bebé, quisieron matarle. Creció en una aldea de mala fama. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. Imagina lo que tuvo que padecer Jesús durante su niñez y juventud cuando actuaba perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué tortura debió haber sido, incluso de niño, que su alma pura estuviera en constante contacto con el pecado? La única persona sin pecado, entre personas habituadas al pecado, y con fama de pecadores. Tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. En cierto sentido, debe ser como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre quizá la única persona que puede librarlo de la ruina total. Jesús, durante su ministerio, anduvo haciendo bienes. Sin embargo, le acusaron de hacer un pacto con el diablo. Sus vecinos y familiares le despreciaron. Quisieron matarle en varias ocasiones. Jesús lloraba por el rechazo de aquellos a los que había venido a salvar. Todos hemos sentido el aguijón del rechazo, y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo en el sentido de que era desinteresado. Nos dolía, no porque nos rechazaran a nosotros, sino por lo que significaría ese rechazo para la persona que nos rechazó, quizá alguien que nos importa y que se niega a aceptar la salvación en Cristo. En el tema del rechazo por familiares, amigos o particulares, Cristo es nuestro consuelo. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Desde las edades eternas se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo, y ahora estaba sucediendo precisamente eso. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos, que no pudiesen verlo, y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. En Getsemaní, Jesús se enfrentaba al fin con su destino. No era solo morir, era sufrir la muerte eterna para poder pagar nuestro pecado. Era arriesgarse a fallar, a perderlo todo, a separarse eternamente del Padre. El que había sido intercesor ahora deseaba la intercesión que sus amigos no le dieron. Deseaba ser librado del dolor. En su agonía, sudaba sangre. Finalmente, un ángel vino a consolarle. La decisión estaba tomada. Bebería la copa del dolor por amor a nosotros. La muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros y vergonzoso que los romanos imponían sobre una persona. Se la consideraba la peor forma de morir. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera, y especialmente el Hijo de Dios. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico debió haber sido insoportable. Esto era duro incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces, que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo. Esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. La ira de Dios hacia el pecado fue desviada de nosotros a Cristo. Él cargó sobre sí nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Jesús sufrió la segunda muerte en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir por Él.
podríamos irnos acostumbrando a que, mientras estemos aquí, en este mundo, vamos a sufrir. No obstante, en medio de nuestro sufrimiento, debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Cristo, nuestro Señor, sufrió más que cualquiera de nosotros. En la cruz, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que conocemos solo en el ámbito personal. Él lo sufrió en forma colectiva por todos nosotros. Aquel que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado y sufrió de una manera que nosotros, como criaturas pecadoras, no podríamos ni empezar a imaginar. En segundo lugar, mientras sufrimos, debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo, es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos la promesa de vida eterna. Nuestra existencia aquí, llena de dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello que llega y se va, en contraste con la eternidad que nos espera, una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, sufrimiento ni muerte, y todo esto que se nos ha prometido y garantizado es únicamente gracias a Cristo, y el crisol que padeció con el propósito de que un día, muy pronto, pueda ver el fruto de la aflicción de su alma, y quede satisfecho. Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará. Dios te bendiga.